Buenas noches, queridos seguidores. Buenas noches, por decir algo, porque ciertamente estamos en unas horas en las que se pueden desatar cosas nefastas que venimos explicando tanto el coronel, que ya le tenemos aquí, para necesita presentación, por si alguien todavía no se ha enterado, el canal del coronel, el canal del coronel Pedro Baños, recomendadísimo, suscríbanse para también estar al tanto de lo que está pasando hoy, que repito, venimos advirtiendo desde hace años, perdón, desde hace meses, cómo en los últimos años se está aumentando la tensión en dos puntos en los ejes que estableció Mackinder, que son los fundamentales a nivel geopolítico, como son Eurasia y en este caso Oriente Medio, y hoy parece que Oriente Medio pues puede terminar de estallar por los aires. Después de que Israel haya descabezado Hezbollah, el partido que, como saben, nació en su momento en la primera guerra entre Israel y el Líbano en 1982, se creó ese partido por clérigos y financiado por Irán, pues Israel ha estado después de la invasión de Gaza y masacrar Gaza, centrando su punto de vista en el Líbano, en el sur del Líbano, ha descabezado Hezbollah, ha realizado una operación de inteligencia sin precedentes con walkie-talkies, con buscas contra Hezbollah, mataba al líder de Hezbollah hace escasamente 48 horas y lanzaba una invasión ayer al territorio del sur del Líbano. Hoy, ahora mismo, hace menos de 2 horas, Irán ya habría dicho que hasta aquí y ha empezado a lanzar misiles contra Israel, además de un ataque terrorista en la capital, Tel Aviv. Las potencias internacionales están hablando ahora mismo, como es en este momento en el Pentágono, en el cual se está manifestando el apoyo por parte de Estados Unidos a Israel y paralelamente el apoyo de Rusia a Irán y al Líbano. Todos ustedes saben a dónde puede llegar esto, pero sin más dilación, para no entretener más al coronel, para aprovechar el tiempo que está aquí, que luego tiene otro compromiso. Coronel, ¿qué está pasando? Pues lo que tú has dicho, algo que estábamos pronosticando desde hacía mucho tiempo, porque fíjate, Israel, comentábamos en los programas anteriores, que no se iba a parar, ha visto que además le está funcionando la estrategia que está llevando a cabo, al menos aparentemente. El Netanyahu, evidentemente, está encantado con esta situación, como no podía ser menos, y además encuentra el respaldo por parte de Estados Unidos y el silencio por parte de otros muchos países, con lo cual ve que puede seguir adelante y, oye, que tiene carta blanca, ¿no? Entonces ha decidido ir a por todas. Ir a por todas significa que ahora mismo tiene multitud de frentes abiertos, que no se nos olvide, porque tiene Gaza, tiene Cisjordania cada vez más revolucionada, porque ha penetrado allí con mucha fuerza Hamás, expulsando prácticamente a Fatah, tiene el Líbano, pero Líbano, como tú decías, ya no es que le esté bombardeando con artillería a largo alcance, con misiles, con cohetes, no, 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 es que ha entrado en fuerza, con todo lo que ello significa, que significa que va a tener bajas. Pero es que además, lo que tú decías, esto efectivamente es el Pentágono y también está, hace minutos que ha hablado Jack Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, el principal consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y ha dicho bien claro, leo también palabras textuales, hemos dejado claro que habrá severas consecuencias para Irán por este ataque y trabajaremos junto a Israel para que así sea. Es decir, que efectivamente la situación se podría complicar. Pero seguimos, fíjate que tiene, estos días, hoy mismo, Israel ha bombardeado Siria. Ayer estaba bombardeando Yemen. Está enfrentado con Irán, que no sabemos ahora mismo lo que estaba diciendo el portavoz del ejército israelí, es que esta misma noche, mientras nosotros estamos hablando, podría haber consecuencias graves para Irán. Estaba amenazando a Irán. Pero es que incluso si me apuras, también se le puede abrir el frente de Irak, donde no olvidemos que ahora los que están mandando en el país, y por cierto, entrenados por fuerzas occidentales, incluyendo por España, son los chiíes. Tú fíjate que estamos hablando de muchos frentes, y esto se le puede complicar enormemente. Con lo cual, tampoco te creas que va a ser un paseo, ni mucho menos. Porque tú decías Claro. que ha invadido el sur del Líbano, pero además del sur del Líbano, Hezbollah también está presente en una parte de Beirut y sobre todo en el Valle de la Bekaa, que eso ya está en el norte del país. Y para penetrar, como hizo, por ejemplo, en invasiones anteriores, estamos hablando de los años 70 o del año 82, que sí que llegó hasta el Valle de la Bekaa, ahí sería ya palabras mayores, porque evidentemente incluso estos miembros de Hezbollah se podían refugiar en las montañas que hay alrededor del valle, que estamos hablando de alturas de hasta 2.600 metros. Pero fíjate, si nos atenemos a lo que ha sucedido hoy, solo hasta ahora, Rubén, a mí me da la sensación de que en cierto modo es una pequeña farsa, confíate lo que te voy a decir,
parecido a lo que sucedió en el ataque anterior con misiles que realizó Irán. Tú fíjate que según ahora mismo nos estaba informando Reuters, Irán, Teherán avisó a Rusia y a Estados Unidos de que iba a realizar el ataque. Obviamente, en cuanto se lo dijo a Estados Unidos, a Rusia lo podía entender porque ahora mismo es un aliado, le está apoyando en la guerra de Ucrania, pero inmediatamente que ha informado a Estados Unidos, obviamente Estados Unidos ha informado a Israel. Eso sí, si Israel no lo sabía antes, porque no sé si sabes que ayer hubo una noticia, una entrevista del expresidente Ahmadinejad, que la verías, vamos a contar a tus seguidores, magníficos, estupendos, el, en la que decía que habían creado una unidad para atacar de manera, digamos, irregular o con atentados terroristas a objetivos israelíes, y resulta que se enteran de que el que estaba liderando esa unidad especial, no especialísima, de Irán, junto con otros 20 de sus miembros, resulta que habían sido captados por el Mossad y estaban trabajando para el Mossad. Quiere decir que seguro que el Mossad esto lo sabía, por supuesto, antes de que Irán ni siquiera empezara a lanzar el primer misil. Y luego, además, si tú quieres de verdad hacer daño, primero no se lo cuentas a nadie. Lo segundo es que aprovechas para que desde distintas direcciones, desde el Líbano, con toda la fuerza posible, yo te hablo como estratega militar, desde el Líbano, con toda la fuerza de Hezbollah, desde Hamas en Gaza, que vemos que todavía tiene mucha capacidad, incluso desde Siria, yo lanzaría desde múltiples escenarios, desde múltiples direcciones, un ataque verdaderamente simultáneo, y no como ha hecho con estos misiles que han ido llegando casi de manera paulatina, pero parece que no todos a la vez, de tal manera que se saturen las reservas, perdón, las defensas israelíes, porque por potentes que sean, por el eficaz que sea el Iron Dome, la cúpula de hierro, que sabemos que tiene distintos niveles, además, también de defensa, ¿no? A distintas alturas, con distintos medios. Pero si tú lanzas un ataque muy masivo, lo saturas. Y si simultáneamente, además, en estos frentes que quedamos que tiene abierto Israel, que por ejemplo no olvidemos Yemen, que desde Yemen también lanzado en estos últimos días, le ha lanzado misiles, si en ese momento tú lo lanzas desde distintos lugares, ahí sí que saturas todas sus defensas antiaéreas y además le metes en un compromiso si además lanzas un ataque incluso terrestre, una ofensiva, aunque sea suicida, por ejemplo, desde Gaza. Cuando además resulta que buena parte de los misiles Irán los ha enviado a través del espacio aéreo de Jordania, que ya la vez anterior Jordania demostró, que ahora está muy posicionada con Estados Unidos y con Israel, que había destruido unos cuantos de estos misiles iraníes en vuelo. Con lo cual da la sensación, porque fíjate que nos dicen que según fuentes oficiales israelí, lo último dato que han dado lo han reducido a unos 200 misiles, pero que son una barbaridad. Y lo que nos están diciendo es que el 99% de ellos fueron interceptados, aunque también hay una información bastante confusa al respecto, y que solamente, fíjate, que quien ha muerto ha sido un palestino en Cisjordania. O sea, es que parece un poco de chiste, ¿no? Dices, vamos a ver, esto no tiene... por eso te digo que si solamente se va a limitar hasta lo que ha habido, me da la sensación que simplemente ha sido para que Irán lavara la cara, al interior de su pueblo, que había obviamente muestras de júbilo en las calles, como no podía ser de otra manera, lo mismo que las ha habido en Gaza y las ha habido en algunas partes del Líbano, porque el Líbano, ya lo hemos hablado, es un país tremendamente complejo, que ni siquiera son todos musulmanes, porque hay muchos cristianos, maronitas, católicos, drusos, en fin, hay de todo. Te quiero decir que probablemente pararía aquí, salvo que efectivamente esta noche Israel, como está diciendo, lance un ataque masivo sobre Irán y ahí sí que podemos hablar de cómo se podría llegar a complicar y de un modo espectacular la situación. Claro, porque ten en cuenta que por lo que hemos visto también, Israel ha atacado no solamente, bueno, primero la invasión de ayer del Líbano, después de prácticamente aniquilar toda, no solamente descabezar, sino dejar sin capacidad a Hezbollah. Los líderes de Hezbollah estarán muy afectados ahora mismo por el estallido de sus dispositivos, por la operación de inteligencia que sucedió. Esto se enmarca también en un contexto en el que en circunstancias, vamos a decir, sospechosas, pues el presidente de Irán falleció en un accidente de helicóptero hace escasamente. Quiero decir, que parece que Netanyahu va por todas, como tú has dicho. Y esa sensación, ¿no? Porque es que va por todas y que no va a parar aquí. Eso es la sensación que da. Porque ahora mismo, es más, es que no le interesa parar.
teniendo en cuenta la situación en la que se encontraba de política interna Netanyahu, es que no le interesa parar. Lo que le interesa es precisamente seguir en esta dinámica. Pero claro, a ver hasta dónde puede llegar, porque por mucho apoyo que tenga de Estados Unidos, claro, es que esto se le puede complicar a todo el mundo. Y te Y acuerdas que cuántas veces hemos comentado, Rubén, que de aquí a las elecciones de noviembre veremos muchas cosas, sí, veremos sí, muchas cosas. sí, queda un mes y no sé ni siquiera si vamos a llegar. Que, Sí. ¿por qué ha bombardeado Israel también Siria? Porque es que ha atacado, o sea, primero ha arrasado Gaza, ahora ha invadido el Líbano, ha atacado Yemen con los hutíes, ha atacado Siria. Lo comentamos el otro día también con don Ignacio García Valdecasas. Esto viene después de que, es que, vamos, parece. Yo lo lamento mucho, yo no tengo nada en contra de los judíos ni de contra Israel, pero Netanyahu parece que está poniendo en marcha una versión del Mein Kampf a la israelí, del Lebensraum, del espacio vital. Recordemos que el otro día en la ONU presentaba dos cartones pluma y uno ponía The Blessing, la bendición, y otro ponía The Curse, la maldición. Y la maldición era precisamente Líbano, Siria, Irak y Irán. Y que la bendición es arrasar Yemen, arrasar Líbano, arrasar Gaza y construir una nueva ruta de la seda que lleve toda la riqueza de Oriente a través de India y a través de China con el punto del grifo clave que sería Israel. Es decir, que no se tapa, que Netanyahu... Sin olvidar los riquísimos yacimientos petrolíferos y en menor medida de petróleo que están enfrente de la costa libanesa, que llevaban tiempo negociando precisamente la limitación territorial o de las aguas territoriales entre el Líbano e Israel. Pero Claro, mira, ¿por qué bombardea? coronel, es que ayer Israel pidió que se cancelara los permisos al Líbano para explotar gas en el Mediterráneo. Es que es tan evidente que esto es una lucha material de hegemonía política y de hegemonía geoestratégica que eso a mí particularmente la lectura que yo hago es, bueno, este tío tiene claro que necesita conquistar estas zonas para su proyecto. Netanyahu tiene un proyecto que explicó en la ONU y da igual quién caiga y da igual contra lo que pase. Y claro, esto Sí, puede desencadenar de manera muy peligrosa en un conflicto global. claro. Lo primero que quiero decir una vez más, porque sabes que inmediatamente te tachan de cualquier cosa, es lo que tú has dicho. Una cosa es que critiquemos la política del gobierno Netanyahu, otra cosa es criticar a Israel y otra cosa es criticar al pueblo judío, que eso no lo hacemos Claro, nunca. no, por Dios. Estamos criticando la política de Netanyahu. Netanyahu, del gobierno Netanyahu, por supuestísimo. Y además, como siempre, lo intentamos Ojo, hacer de una manera Netanyahu, ponderada. Que jamás nunca vamos a defender a ningún grupo no, 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 terrorista, ni a ninguna acción pero terrorista, ojo, provenga de donde provenga. Pero lo mismo, Rubén, que no vamos a defender nunca nadie que esté violando el derecho internacional y el derecho humanitario, que es claro. ahora mismo lo que está sucediendo. Y Porque se coronel, están perdona, bombardeando o sea, e invadiendo países, perdona, Rubén, es que están sí. bombardeando e invadiendo países vulnerando el derecho internacional, que también hay que decirlo. Ya explicaremos por qué se bombardea Siria. Y Netanyahu es que viene de una situación de una absoluta debilidad política antes del 8 de octubre. O sea, Bueno, Netanyahu... fíjate, no olvidemos, Rubén, que antes del 7 de octubre, durante 50 fines de semana, había habido manifestaciones multitudinarias en contra de Netanyahu. Entre otras cosas, porque quería politizar completamente la justicia. Entre otras cosas, hacerse con el control de la justicia. Entre otros motivos, aparte de otros escándalos que tenía él y su familia, pues de todo tipo, empezando por escándalos de corrupción. Con lo cual esto le ha venido muy bien, porque obviamente ahora mismo pues ha logrado aglutinar a una buena parte del pueblo. Sigue habiendo manifestaciones. Estos días hay quien se ha manifestado en Israel en contra de la invasión del Líbano y que lo que ha pedido es que lo que tiene que hacer es preocuparse de verdad por recuperar los rehenes israelíes que todavía están en manos de Hezbollah, que por supuesto, perdón, de Hamas, que por supuesto de aquí también nosotros deseamos que sean liberados y exigimos que sean liberados lo antes posible. Por supuesto. ¿Por qué la implicación contra Siria también, coronel? Sí, porque esto viene de lejos. Porque piensa que después del año 2011, aquellas primaveras árabes o revueltas árabes o como las queramos llamar, no se nos olvide que se crea una guerra artificial en Siria en la que se fomenta esos grupos, por un lado Al-Qaeda y por otro lado el Estado Islámico, que luchan contra el gobierno legítimo, nos guste o no nos guste, de Bashar al-Assad, que además, por cierto, es el que ha protegido a los cristianos de todo Siria, que se han tenido que refugiar con el gobierno sirio en Damasco,
Y estamos hablando de los cristianos más antiguos del mundo, los asirios y los caldeos, que también se nos olvida muchas veces. Bien, entonces a partir de ahí es verdad que hubo un enfrentamiento geopolítico porque Rusia apoyó, porque tenía la base de Tartus en el ataque, una base no muy importante, pero sí, digamos, simbólicamente importante, una base naval. Rusia apoyó al gobierno de Bashar al-Assad, Estados Unidos se metió ilegalmente, amparándose en una resolución de Naciones Unidas que no tenía nada que ver, que tiene bases ilegítimas porque no están legitimadas por el gobierno de Bashar al-Assad, el gobierno de Damasco, y la sigue teniendo. Y además, aparte el tema de Turquía, de los kurdos en el norte, en fin, no podemos extendernos. Pero en el país se produce lo que se llama un proceso de iranización, porque Irán entra con fuerza, Irán sí, lo mismo que la minoría que manda en el país, los alawitas, que son chiíes que mandan en el país, que son los de Bashar al-Assad, e Irán empieza a reconstruir el país e incluso empieza a animar a algunos sunís incluso a que se pasen al chiismo, pagándoles. Y entonces establece también bases, pero es verdad que con la autorización del gobierno. Esto, evidentemente, Israel no lo permite, por este enfrentamiento que mantiene indirecto hasta ahora con Irán. Porque además no olvidemos que Siria e Israel siguen en guerra técnica desde el año 73. Claro. Siguen en guerra técnica porque hubo un alto el fuego, pero no hay un acuerdo de paz. Y de hecho, en los altos del Golán hay una misión de Naciones Unidas, que yo la he visto con mis propios ojos, que he estado allí. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que ha hecho sistemáticamente desde hace mucho tiempo, desde hace años, Israel, de forma recurrente, es bombardear posiciones del ejército iraní dentro de Siria. Evidentemente, lo podemos justificar como queramos, pero es una clara violación del espacio aéreo de un país soberano, por más que le demos todas las vueltas que queramos. Pero es lo que se ha ido produciendo y eso se ha ido magnificando en los últimos meses. No olvidemos que no hace mucho bombardearon la sede diplomática, la delegación diplomática de Irán en Damasco, que no lo olvidemos, cuando había avisado a la de al lado, que era la de Canadá, para que la evacuaran antes de que se produjera el ataque. Entonces, lo sigue haciendo y sigue atacando posiciones de Irán, que en algunos casos ha matado a muy altos mandos del ejército iraní dentro de Siria. Pero lo mismo que ahora mismo cuando actuó con estos Vipers, recordemos que también le afectó al embajador iraní que estaba en Líbano. Con lo cual, Irán, obviamente, pues esa animaversión pues ha ido en aumento y sobre todo no olvidemos que hace no mucho, en la propia capital de Irán, en Teherán, mataron al líder de Hamas. Evidentemente que inicialmente pensaron que era un bombardeo, parece ser que fue una bomba. Ahí no hubo respuesta. Claro, pero ya no había habido respuesta. Las veces que ha izado Irán la bandera de la Guerra Santa, nos acordemos cuando decíamos todo el mundo, ya hizo la bandera, ya va a la guerra. Le pasó cuando le mataron al general Soleimani, ese general tan sumamente importante y tan prestigioso de Irán, que se lo mata en ese momento una orden de Donald Trump, en este caso en Irak, y tampoco reacciona cuando sucede este hecho de que asesinan al líder de Hamas en Teherán. Pero claro, es un suma y sigue. Pero ahora mismo ha muerto, como dice hoy en un telediario. Han eliminado físicamente, bien, como le quieras llamar, a Nasrallah, que recordemos que llevaba 32 años dirigiendo Hezbollah, exactamente desde el año 92, aunque había sido creado 2 años antes por otro que también luego ha sido asesinado por Israel. Quiere decir que evidentemente encima le sumamos el tema que estamos comentando de el embajador de Irán en el Líbano. Y también lo sumamos a esa fuerza de Hamas, que aunque son sunís, han sido tradicionalmente apoyados también por Irán. Entonces, en cierto modo, estaban buscando esta reacción de Irán. Pero ya tengo que me da la sensación de que ha sido una reacción, sí, yo me atrevo a decir, comedida e incluso, por no decir a lo mejor, hasta pactada. Fíjate lo que te digo. Ten en cuenta, coronel, que venimos también de una intervención de Netanyahu en la ONU en la que le dijo directamente a Irán que si les atacaban, la respuesta iba a ser demoledora contra Irán. Esto obviamente lo dijo porque sabía que iban a asesinar al líder de Hezbollah, que de hecho la llamada y la autorización se hizo desde Estados Unidos por parte de Netanyahu. Y esa respuesta sabían que tenían que darla. Pero claro, Netanyahu hoy ha grabado y ha lanzado un mensaje dirigido al pueblo de Irán esta tarde a las 3 hora española, en la que decía, que el pueblo de Israel, que Israel está con el pueblo de Irán y llamando a la insurrección armada. Esto viene después de que Estados Unidos haya permitido
a Israel invadir el Líbano. Y viene también en el momento en el que ahora mismo es Estados Unidos el que está derribando los misiles iraníes que se están lanzando contra Israel. Si la cosa desemboca en una guerra, como todo parece que puede pasar, sin descartar desde luego que pueda ser algo pactado, ¿no? Pero que pueda salirse de madre, como desearía Netanyahu, entre Irán e Israel, la implicación de Estados Unidos estaría. ¿Qué papel jugaría la OTAN? ¿Cómo nos podría afectar a nosotros, coronel? Pues lo que diga Estados Unidos. ¿Para qué nos vamos a engañar como en todo lo demás? ¿Por qué fuimos a Afganistán? Porque nos lo pidió Estados Unidos. Creo que estaba un poco fuera del ámbito de actuación, según la Carta de la Alianza Atlántica, ¿no? Pues lo que nos diga Estados Unidos. Aquí ya sabes, aquí a mandar a la orden, a lo que nos pidan, claro que nos puede afectar, ¿no? Pero, claro, el problema es que atacar Irán no es fácil. Irán tiene un territorio muy abrupto, muy montañoso. Es verdad que casi toda la población está concentrada en unas pequeñas ciudades, pero él tiene las instalaciones más sensibles, las instalaciones más importantes las tiene subterráneas. Vemos que efectivamente con estas bombas antibúnker, que dicen que tiene una capacidad de penetración de entre 30 y 50 metros, pero parece ser que Irán lo tiene previsto a profundidades superiores y además en un terreno, como digo, muy complicado. Por supuesto, lo que estaríamos hablando de un ataque terrestre o un desembarco en fuerza tremendamente complejo, ¿no? Pero le pueden atacar, obviamente, también con misiles. Por supuesto, el arma nuclear vamos a descartarla en cualquier caso, ¿no? Pero ahí, claro, ahí estaríamos hablando de otro tema completamente diferente. Tú piensas que en ese ataque con misiles, si ahora mismo ya estaba subiendo y fuerte el precio del petróleo, imagínate que eso puede significar el cierre del estrecho de Hormuz, por donde Exacto. Eso sería terrible. que Eso sería una... del petróleo, y yo no te, sobre todo al final, ¿quién paga los patos? Siempre Europa, porque nosotros tenemos un gran déficit de energía, importamos el 60% de la energía, ¿quién lo íbamos a sufrir? Nosotros, principalmente. Estados Unidos, no, segurísimo que no, porque a él le sobra petróleo y más ahora mismo, y gas con el fracking. Lo íbamos a sufrir nosotros, eso tampoco que no se nos olvide. Pero luego lo que te digo, es muy difícil, y ahí sí que se podría complicar, porque Irán, al le funcionara, no le funcionara, o le funcionara a medias, podría declarar la yihad global. Y la yihad global, estamos hablando de que en el mundo hay 1.800 millones de musulmanes, que según la UMA, los principios de la UMA, de la comunidad de creyentes, para cualquier musulmán, todo lo que le pasa a un musulmán en cualquier parte del mundo le tiene que afectar. Y aunque no fuera directamente, indirectamente podría plagarse de atentados terroristas, aunque fueran de baja intensidad, con un autobús, con un coche, con un cuchillo, tanto en Europa como en Estados Unidos, como en otras partes, de los que ellos entienden que son parte de este mundo judeocristiano y que está apoyando a Israel, o que por lo menos hace la vista gorda y mira para otro lado con lo que está haciendo Israel. Así que tú fíjate si se podría complicar, porque no olvidemos, sí, hay muchos, te lo he comentado antes, Sí. Estamos hablando de Líbano, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Irak, que no se nos olvide, estamos hablando de Yemen, estamos hablando de 4 millones de azaras en Afganistán. Tú fíjate si se podría complicar la situación, ¿no? Aparte, por ejemplo, en Arabia Saudí, precisamente donde están los principales pozos de petróleo, hay una importante minoría chií que también se podría levantar. Pero es que incluso si esto degenerara más, no olvidemos que el mundo musulmán se podría unir. Se podría unir, que aquí hay que dice, no, esto no va a pasar nunca. Bueno, pues porque lo digas tú, ¿no? Que no va a pasar nunca. ¿Por qué no va a pasar nunca? Pareciera, coronel, que es un poco lo que se está azuzando desde algunos sectores total y absolutamente desquiciados en Occidente. Estoy viendo que hay gente que está diciendo que esto es una guerra religiosa, que es una guerra de los valores occidentales contra los musulmanes y que hay que aniquilar Israel, que hay que aniquilar Irán, que hay que aniquilar Líbano, que hay que aniquilar todo lo que tenga que ver con los musulmanes. Mira, Rubén, yo estoy desde esta mañana, incluso antes de que empezara esto, he oído una serie de barbaridades por los típicos tertulianos, que yo entiendo que ellos no tienen culpa, porque en el mismo programa, en las 2 horas, le están preguntando de temas tremendamente variados, que si el caso Begoña, que si Cataluña, que si Puigdemont, y de repente le dice, ¿y qué opinas de lo que está haciendo Israel? Pues oye, todo tipo de barbaridades, porque lamentablemente expertos hay pocos, ¿no? Y más expertos, efectivamente, en Oriente Medio y en el Islam, y en el judaísmo, que es muy complejo, que es tremendamente complejo. Entender su mentalidad, entender su religión, entender su simbología, su manera de actuar, es tremendamente complejo. Y efectivamente, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, o sea, ves unas barbaridades, unos memes, o sea, la gente alegrándose, la gente, digo, pero ¿cómo estamos llegando a estos niveles de insensatez, a estos niveles de polarización, de manipulación? Evidentemente que ya no solamente es de política nacional, sino que vemos también de política internacional.
pero que yo creo que es el momento precisamente de la sensatez, de la reflexión y entre todos intentar que se calmen las aguas antes de que esto se convierta, efectivamente. Además, tú ya sabes que el lugar donde se dice bíblicamente que va a haber el Armagedón, sabes que está en Israel, es un valle de Israel, que yo he estado allí, además precisamente más bien en el norte de Israel. No podemos con estas cosas a ver si se van a cumplir las profecías bíblicas. Y fíjate, antes de que te tengas que ir, me gustaría que también habláramos un poco de la doble vara de medir de Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea, etcétera, etcétera. Bueno, casi que pegándonos un tiro en el pie con lo que hemos hecho con Rusia, porque Ucrania tenía derecho soberano y tal. ¿Dónde está el derecho soberano del Líbano, coronel? ¿Qué pasa con el Líbano? O sea, aquí se ha invadido el Líbano y todo el mundo saliendo a festejarlo, como sí, sí, claro, adelante, son malísimos. O sea, es que parece que la decadencia en cuanto a los principios básicos occidentales que se basan en el imperio de la ley, en el respeto al imperio de la ley y en los valores democráticos, vamos, se ha convertido en una mascarada, en algo Pero de porque tú ya ves, Rubén, que si miras Twitter, los que tienen en su nick la banderita de Ucrania, al lado tienen la de Israel, con lo cual ya lo puedes comprender todo, ¿no? Es decir, lo que a uno le critican, al otro le justifican. Porque es la polarización en la que hemos entrado. Es decir, es que no hay una visión objetiva, no se hace una valoración ponderada, todo es fanatismo, pues estamos en fanatismo. Y fíjate, Rubén, si lo de Ucrania es complicado, o sea, es un juego de niños comparado con esto. Porque aquí hay un totalmente. factor que no se nos olvide, que se nos mete, que es la religión. Y cuando la religión se mete en la coctelera, eso sí que el cóctel es totalmente explosivo, porque ahí es imposible el razonamiento. Las posiciones están totalmente enquistadas, son posiciones que son irracionales. Y no trates de razonar con el que haya entrado en esa dinámica de la religión, porque es imposible, es imposible. El que lo ve de un lado lo va a justificar absolutamente todo, aunque maten a cientos o miles de niños, y a mujeres les da exactamente igual, lo van a justificar que invadan 7 países, porque lo que estamos hablando, están violando sistemáticamente el derecho internacional, interviniendo en Siria, interviniendo en Yemen, interviniendo efectivamente en Líbano. Es decir, y lo mismo dices, ¿y por qué uno no declara la guerra? ¿Por qué no lo declaran los otros? Entre otras cosas porque dicen Naciones Unidas que es que está prohibido declarar las guerras, ¿no? Entonces lo que te digo, dices, que efectivamente, además tú piénsalo, nosotros aquí tuvimos que aguantar y soportar, y tú lo sabes muy bien, exactamente igual que yo, Rubén, a los asesinos de la banda terrorista ETA. Oye, aquí se refugiaban en Francia, se refugiaban en Bélgica, se refugiaban en otros países. Así Podríamos es. haber invadido Francia, podríamos haber bombardeado Francia. ¿Quién nos iba a haber dicho nada, no? Estábamos en todo nuestro derecho. Pues tú Así es. fíjate si dices, claro, no, pero es que es verdad que, oye, que por supuesto que jamás vamos, si nos va a ocurrir nunca justificar ni lo más mínimo, ni por asomo, ni siquiera que, si va a poner ni comprender lo que hizo jamás el pasado Ujú. 7 de octubre, que ahora se va a cumplir un año, evidentemente. Pero también tenemos que ser conscientes de lo que se está haciendo. Y ahora mismo es intolerable. Tú fíjate que sabes que la revista The Lancet, que yo no me lo quería creer, me lo contaron el otro día en un programa mío, me lo contaron, dice, no, es que la revista The Lancet ya habla de casi 140.000 muertos en Gaza. La revista The Lancet, que no es un pseudo medio precisamente, Es que es entre una muertos locura. directos e indirectos. Es una salvajada, Rubén, y la Es una mayoría locura. mujeres y niños. Es decir, pero es que no podemos ser un poco sensatos Claro, pero y fíjate, reflexionar fíjate, sobre lo que está sucediendo. Así Netanyahu se quedó solo ante la ONU. Bueno, coronel, te despido. Bueno, lo último, antes Sí, de que te vayas, sí, rápido, rápido, porque rápido. ya Eh, sabes que me habían pedido montones de televisiones, lo sé, lo sé, de lo sé. canales. Te Súper, atiendo a ti porque somos amigos y tengo que atender a Iker súper. porque se lo debo todo y no le Sí, puedo sí, decir sí. que no. Súper rápido y ya te vas. Rusia, si finalmente estalla la guerra entre Israel, Irán y Estados Unidos, va a la guerra, Rusia se va a comprometer, va a defender Irán. Defendió Siria. No nos olvidemos que defendió Siria con uñas y dientes, que pensábamos que no lo iba a hacer, porque se cansó, después de lo que había sucedido en Libia, se cansó y dijo, hasta aquí hemos llegado, y se plantó. Entonces, claro, ahí estaríamos hablando una vez más. Imagínate que mañana o esta misma noche sale Vladimir Putin y dice, si a alguien se le ocurre tocar un pelo a Irán, se las tendrá que ver conmigo. Oye, es que la situación cambia, porque de momento China sí está manteniendo no, la paz, la negociación, la diplomacia, pero imagínate que pasa eso. Una China, por cierto, que está aprovechando esta situación también para sacar petróleo a bajo precio de Irán y que le vendría muy mal una guerra absoluta contra Irán. Pero te quiero decir, claro, ahí cambiaría mucho la situación.
¿en qué situación nos vamos a meter? Y más en esta tensión que ahora mismo ya estamos viviendo con el tema de Ucrania, porque fíjate, que ya sabes que Ucrania, y lo hemos hablado muchas veces, Ucrania, no nos engañemos, ha perdido la guerra, lo decía el otro día Donald Trump, y solo tiene dos opciones. O sea, o negociar y perder parte del territorio, o lanzarse ya directamente contra Rusia e involucrar a otros países del entorno, como pueden ser los países bálticos y Polonia, y meternos ya directamente en una guerra total y absoluta en Europa. En Europa, una vez más, que parece ser que algunos insensatos de nuestros políticos es lo que están deseando, incluyendo el nuevo secretario general de la OTAN, que vaya papelito también que le ha tocado al rote este y no acaba de llegar al hombre, ¿no? Que hoy casi balbuceaba en la primera entrevista que acaba de dar. Pero en Bueno, fin, pues en eso estamos, Rubén. coronel, Seguiremos hablando, que esto ya vemos que va a dar para largo. te dejo, oye, que vaya muy bien. Un fuerte abrazo. Un Gracias. abrazo muy fuerte, Rubén. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.